en el año 2021 se redujo a 38.8% y todos realmente estuvimos, digamos, satisfechos de alguna manera porque consideramos que la anemia había bajado de un problema severo de salud pública a un problema moderado, pero hemos vuelto a ver el incremento a 42.4%. Ahora nosotros estamos en un enlace vía Zoom con María Elena Ugaz, oficial de Nutrición y Desarrollo Infantil Temprano de UNICEF. Bienvenida, señora Ugaz, a Exitosa. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la gentil invitación. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a usted por responder a nuestra invitación. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Se supone que ya tenemos alertas durante mucho tiempo, que tenemos la anemia y además no solamente la anemia, sino la desnutrición, tenemos la extrema pobreza, tenemos las dificultades para los alimentos, para llenar la canasta familiar. Entonces, pero centrémonos en esto, que es una alerta más, ¿no? Que es la anemia. ¿Por qué hay 19 regiones que ahora han aumentado en niveles de anemia? ¿Por qué? Y esto choca a los más pequeñitos, a los más vulnerables, a los que deberíamos estar vigilando, pero de cerca. Sí, definitivamente es una preocupación que tenemos en el país. Es un reto enorme que se ha estado planteando ya por muchos años y vemos que exactamente en los últimos 10 años, en el año 2021 se redujo a 38.8% y todos realmente estuvimos, digamos, satisfechos de alguna manera porque consideramos que la anemia había bajado de un problema severo de salud pública a un problema moderado, pero hemos vuelto a ver el incremento a 42.4%. Hay una combinación, o sea, realmente no es que no se haya hecho el esfuerzo, se ha hecho un esfuerzo, pero creo que sí quisiera resaltar dos cosas. Uno, por una parte, la situación que hemos vivido en los últimos años, definitivamente crisis ambientales, crisis climáticas, pero también la situación de emergencia tanto nacional como global que hemos tenido y también el tema político que de alguna manera ha limitado también que avancen las políticas. Yo lo que Entonces, quiero ¿qué tenemos solamente que hacer? precisar aquí, Sí, lo único que quiero precisar es que usted me está hablando de un promedio nacional, ¿no? Yo había desagregado exacto. por regiones y lo que usted me está Sí, diciendo es que nuestro promedio nacional en este momento es 42,4%, que hemos subido, sí, exacto. en el promedio y eso ya está mal, pero y está peor cuando lo desagregamos. Exacto, sí, justamente es parte de las inequidades que vemos a nivel nacional. Ya estamos por encima nuevamente del 40%, por lo tanto vuelve a oposicionarse la anemia infantil como un problema de salud pública severo. Pero quisiera dar algún foco de acción, porque creo que acá lo importante es qué hacemos para que realmente abordemos de manera más integral la problemática. Y quisiera mencionar de repente 5 acciones o 5 medidas, ¿no? Una primera que ya se está dando en el país, que es la suplementación con hierro y multimicronutrientes, que es una intervención efectiva. Toda la evidencia lo menciona, pero para que funcione tiene que darse en el curso de la vida. Y es ahí donde muchas veces estamos fallando en el sentido que tiene que darse en el momento del embarazo, que está considerado, tiene que darse al cuarto, quinto mes de vida y después de los 6 meses, por 6 meses, dependiendo si es tratamiento o preventivo. El tema es que tenemos que garantizar la continuidad de la suplementación para que realmente logremos realmente bajar la anemia. Y además yo creo que ahí es importante hacer una revisión de la adherencia del suplemento, la aceptabilidad, tanto por las gestantes como por los niños. Ese es un primer punto, que si bien es cierto está dándose, pero sí es importante fortalecerlo. Un segundo punto que Antes que creo que no pase, lo por hemos favor, capitalizado suficiente, antes que pase al sí, segundo punto, usted me dice de que la aceptabilidad, hay mucha gente que no quiere, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta. A los niños algunas veces sienten el sabor y no les gusta. Hay madres que no recogen estos suplementos. ¿Qué se puede hacer en esa situación? Simplemente información. sí, ahí es muy importante y es parte de lo que quisiera mencionar en la segunda Ajá, línea, listo. porque yo creo que una de las cosas que tenemos que fortalecer es la mejora de la alimentación
saludable, ¿no? Que incluye los alimentos de origen animal, pero también el consumo de frutas y verduras, ¿no? Porque mejora la disponibilidad y la absorción del hierro. Y no estamos usando suficiente las plataformas donde las familias más vulnerables llegan. Y estoy hablando, por ejemplo, las ollas comunes y los comedores. Estamos hablando más o menos de 16.000 en el país que están en el programa de complementación alimentaria. Estamos hablando del vaso de leche. Estamos hablando de Jaliwarma, 65.000 escuelas, más de 4 millones de niños y sus familias. ¿Cómo no hacemos que esas plataformas tengan mensajes desde la suplementación, la importancia de reducir la anemia, pero también mejorar la alimentación, la nutrición en los diferentes contextos, porque cada región es diferente, ¿no? Ese es un segundo punto. Creo que utilizar esas plataformas donde las familias pobres llegan es muy importante. El tercero es agua y saneamiento, porque no solamente el sistema de agua, es la calidad del agua que hace que se incremente los riesgos de parasitosis e infecciones intestinales. Y eso perjudica también. Solamente te doy un ejemplo acá alrededor del tema, por ejemplo, Huancavelica. El 12.8% de hogares tiene agua segura en el 2022 según el INE. Solo 12.8% de hogares en Huancavelica. Y eso puede ser en muchas de las regiones también. En las zonas amazónicas tenemos un reto enorme con el tema de agua y saneamiento. Entonces, ¿cómo garantizamos la calidad de agua de consumo, la calidad de agua en la preparación de los alimentos? Ese es el tercer punto. El cuarto es cómo incrementamos la productividad y la disponibilidad de alimentos, el acceso a alimentos nutritivos a más bajo costo, porque sabemos que hay un incremento en el precio y entonces hay iniciativas como agricultura familiar, a comer pescado, mercados locales también donde se puedan comercializar alimentos. Y ahora con esta emergencia climática entre sequías e inundaciones, es muy importante de alguna manera tener estrategias que nos permita que las familias, las más vulnerables, pero en general todas las familias, tengan este acceso a alimentos nutritivos, ¿no? Para que pues sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y el último punto que quisiera mencionar, que también se está mencionando, son alimentos fortificados. Los alimentos fortificados con hierro, otros micronutrientes, como por ejemplo ahorita tenemos el arroz fortificado, que lo están usando en algunos programas, el trigo, pero también hay que reevaluar, y eso es una invitación a reevaluar, el uso de la papilla infantil fortificada en zonas de alta inseguridad alimentaria. Creo que es algo que se puede mirar, y hay un mapa claro de inseguridad alimentaria en el país, y ahora con esta situación que vamos a tener, con lo que viene en el año, no, la perspectiva también, estamos todos preocupados. Entonces creo que estas 5 medidas, hay otras definitivamente, pero ¿cómo hacemos para que todas confluyan en el territorio? Porque puede ser que una funcione, la otra, pero no todas confluyen. Entonces acá es una tarea muy importante de los gobiernos regionales, todos los que has mencionado, los gobiernos locales, cómo hacemos que tengan un plan de acción adaptada a su realidad, a su problemática, pero también con presupuesto y otro punto importante con monitoreo, porque si no se lo monitorea no se logra el resultado y es parte del problema que hemos visto también. Claro, y además que el monitoreo, porque el presupuesto algunas veces está, pero no lo saben utilizar lamentablemente porque no tienen a los técnicos debidos. De repente el monitoreo podría llegar con un buen técnico de Lima, no sé, alguna manera que desde los ministerios involucrados puedan darle las capacidades, ¿no? Porque no solamente es la descentralización y ya, no, sino tener las herramientas para que se pueda echar a andar toda esta maquinaria que es sumamente necesaria. Usted ha dicho garantizar el agua. ¿Cómo se hace eso cuando tenemos a miles y miles de personas que no tienen agua segura, que no hay agua y desagüe? Ahora nomás hemos visto que ciudades principales se inundan, colapsan con el Yaku y que no se va a poder hacer nada hasta que pasen las lluvias, van a enfrentar un fenómeno del Niño con el agua y desagüe colapsado y todo lo que eso trae, todas las plagas que van a tener que soportar grillos y todos los demás bichos que va a tener que soportar el norte. Y ni hablemos pues Sí, en el Ande. ¿Cómo se les lleva agua sí, yo creo que segura? son, sí, yo creo que ahí es muy importante el rol que tiene el Ministerio de Vivienda, ¿no? Para poder dar estas tecnologías. UNICEF ha
desarrollado, por ejemplo, tecnologías innovadoras en la zona amazónica, muy interesantes porque es como garantizamos inclusive el recojo de agua de lluvia, que sabemos que el agua de lluvia, ¿no? Bien con un buen sistema en la zona amazónica, es una estrategia muy buena. Entonces yo creo que tenemos que buscar alternativas de acuerdo al contexto. Algunas serán grandes sistemas, porque sí, definitivamente es infraestructura, pero otras son tecnologías más pequeñas para familias, para comunidades, inclusive inundables. Entonces sí hay que buscar alternativas y yo creo que hay que hacer un análisis de lo que ya existe y ver cómo se implementa y definitivamente la asistencia técnica, estoy de acuerdo, la asistencia técnica, los gobiernos regionales y locales es muy importante, tanto el sector salud como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Y todos los demás sectores, porque este es un trabajo intersectorial, sí es muy importante que se pueda dar esa asistencia técnica. Es verdad que las regiones también tienen muy buenos técnicos, entonces es importante capitalizar, que cada gobierno regional capitalice su propio Claro, recurso humano busque. profesional para unirse en este tema. Ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, María Elena Ugaz, oficial de Nutrición y Desarrollo Infantil Temprano de UNICEF. Necesitamos visibilizar esto porque las cifras son enormes en varias regiones desagregadas. Hemos retrocedido mucho en lo que es la lucha contra la anemia y hay mucho trecho por avanzar.